La bofetada me cayó tan fuerte que mis lentes salieron volando y explotaron en el piso frente a 130 invitados. Todo el salón se quedó mudo mientras sentía cómo la cara me ardía. Julieta, mi nuera, me había pegado en plena boda, solo porque me negué a darle las llaves de mi propio departamento. Y mientras todos miraban, ella gritó que yo no merecía nada. Ese fue el segundo en que supe que esa noche iba a cambiar la vida de todos. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. «Eso te pasa por ser tan egoísta», gritó frente a todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que vino después fue insoportable. Nadie se acercó a ayudarme mientras me agachaba temblando para recoger los restos de mis lentes. Algunos invitados voltearon la mirada, incómodos, otros murmuraron entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie se atrevió a defender a la pobre suegra que acababa de ser humillada en público. Mi hijo Emiliano se quedó paralizado, mirando el piso como si yo no existiera. «Ya no eres bienvenida», aquí continuó Julieta mientras acomodaba su vestido impecable. «Emiliano y yo necesitamos privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu departamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puro veneno. Durante meses, había soportado sus comentarios despectivos sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado un límite que jamás debió tocarse. Me incorporé despacio, sintiendo todas esas miradas clavándose en mí como agujas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por dentro algo se había quebrado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota final. Durante años me mantuve discreta, viviendo con humildad sin llamar la atención. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a atropellarme mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Julieta vino por primera vez a mi departamento hace 2 años, y cómo su rostro cambió al ver mi hogar sencillo. Mis muebles viejos, mi cocina pequeña. ¿En serio? ¿Aquí vive la mamá de Emiliano?, le había dicho a él, lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Desde ese día, cada visita fue una tortura silenciosa. «Aurora, deberías mudarte a un lugar más pequeño», me dijo, hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad ya no puedes encargarte de un departamento tan grande. Además, Emiliano y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie, excepto a mi hijo, que parecía perder la voluntad cada vez que ella hablaba, moviéndose como un títere entre sus manos. Las humillaciones fueron subiendo de tono. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. «Aurora, ¿no tienes algo más moderno que ponerte?». Luego siguieron con mi coche. «Ese carro está tan viejo que ya es un peligro para ti». Después tocó el turno a mi trabajo de medio tiempo en la florería del barrio. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de descansar». Cada frase era como una daga envenenada clavándose en mi autoestima. «Me llamo Aurora Herrera. Tengo 68 años. Y siempre he sido una mujer que prefiere la discreción antes que presumir. Trabajo 3 días a la semana en una florería pequeña. Manejo un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para quienes me ven desde fuera, especialmente Julieta, solo soy una viuda de clase media viviendo con ingresos limitados. Pero esa es justamente la imagen que he cultivado con cuidado durante décadas. Lo que nadie sospechaba, mientras me miraban con lástima, era que mi vida había sido completamente distinta antes de que mi esposo falleciera. Mi esposo Roberto no había sido el oficinista que todos pensaban. Fue una decisión consciente vivir con modestia, mantener oculta nuestra verdadera fortuna, proteger la privacidad familiar de una forma que ahora comprendía que había sido casi profética. Al salir del salón de fiestas, las conversaciones de los invitados me perseguían como una nube tóxica. «Pobrecita, se ve tan frágil», murmuró la tía de Julieta. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola», añadió el primo de Emiliano. «Debería estar en una residencia y no vivir sola», comentó otro invitado con falsa compasión.
Cada palabra era como ácido cayendo sobre heridas abiertas. El aire frío del salón contrastaba con el calor sofocante en mi pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba mi celular en mi bolso negro desgastado. Un bolso que había usado 5 años, no porque no pudiera comprar otro, sino porque aprendí a valorar lo práctico por encima de las apariencias, algo que mi nuera jamás entendería. Marqué un número que sabía de memoria, un número que no había usado en más de un año porque ingenuamente esperaba no necesitarlo nunca. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al Royal Oaks Ballroom inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos que ya sabes. Es momento de que conozcan la verdad. Mi voz temblaba, aunque dentro de mí había una firmeza que no sentía desde hacía mucho. ¿Está segura, señora Herrera?, preguntó Carlos con ese tono profesional, pero cargado de inquietud. Una vez que hagamos esto, ya no habrá vuelta atrás. Eché un último vistazo al salón, donde alcanzaba a ver a Julieta riéndose con sus amigas, seguramente contándoles cómo había puesto en su lugar a su inútil suegra. Emiliano estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Carlos. Ni uno más. Colgué la llamada y caminé hacia mi coche con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a dejar atrás la máscara con la que había protegido a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Herrera. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus mundos falsos y perfectos, comprenderían lo que significa de verdad la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba silencioso, iluminado por faroles que proyectaban sombras largas entre los autos. Me senté en mi viejo sedán y esperé. 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el error más grande de sus vidas al humillar a la mujer que en secreto había velado por ellos más de lo que podían imaginar. Mientras esperaba dentro del coche, los recuerdos de cómo había llegado hasta este punto me inundaron la mente como una avalancha imposible de detener. Todo había comenzado exactamente 2 años y medio atrás, cuando Emiliano llegó a mi departamento con esa sonrisa nerviosa que le conocía desde niño. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me dijo, y ahí estaba ella, Julieta, con su peinado impecable, su ropa de diseñador, y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Desde el primer instante, supe que algo no encajaba. La manera en que recorrió mi departamento con la mirada, evaluando cada rincón con un desdén disfrazado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. «¡Qué acogedor!», murmuró mientras observaba mis muebles de segunda mano y las cortinas desgastadas de mi hijo. Su tono insinuaba lo contrario. Emiliano, completamente cegado por lo que él creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Aquella primera cena fue un desastre silencioso. Julieta apenas probó la comida que preparé con tanto cariño, diciendo que estaba cuidando su figura. Cuando le pregunté por su familia, respondió vagamente, no sin antes preguntarme por mi situación económica, con una curiosidad que me pareció alarmante. «¿Y cómo le hace usted con la pensión de viudez, Aurora? Debe ser difícil arreglárselas con tan poco dinero», comentó con una preocupación fingida. Lo que Julieta no imaginaba era que yo también la había estado observando con la misma atención con la que ella me vigilaba a mí. Con el paso de los meses empecé a detectar patrones que me pusieron en alerta total. Cada vez que venían a mi departamento, hacía comentarios sobre lo anticuado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años de retiro. Pero su mirada siempre se quedaba detenida en lo que realmente le interesaba: la ubicación privilegiada del edificio, la vista amplia desde mi balcón, el tamaño generoso de las habitaciones. Un día, mientras Emiliano estaba en el baño, la escuché hablar en voz baja por teléfono dentro de mi cocina. «Sí, mamá. El departamento de la mamá de él está en una zona carísima. Si logro convencerla de mudarse a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta tener algo nuestro. Es tan ingenua que seguro hasta nos da las gracias por ayudarla con la transición». Sus palabras me atravesaron como un filo, pero cuando regresó a la sala, mantuve la calma y fingí no haber oído nada. Desde ese instante, cada interacción con Julieta se volvió un acto calculado de ambos lados.
Ella interpretaba a la nuera preocupada por el bienestar de su suegra, y yo me hacía pasar por la anciana frágil que necesitaba orientación. Pero por dentro estaba recopilando datos, analizando cada movimiento, entendiendo sus verdaderas intenciones. Era como una partida de ajedrez en la que ambas creíamos llevar ventaja. Los meses siguientes trajeron un aumento gradual en sus intentos de manipulación. Primero fueron las insinuaciones suaves. Aurora, he visto unos departamentos preciosos para personas de tu edad, con servicios incluidos y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego llegaron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Qué tal si te caes y nadie se entera en días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incapaz y dependiente. Emiliano, mi propio hijo, empezó a repetir las mismas frases como si alguien se las hubiera dictado. Mamá, Julieta tiene razón. Tal vez sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más fácil de manejar. Verlo convertirse poco a poco en un títere de esa mujer dolía más que cualquier ofensa directa. El hijo que había criado con tanto amor y esfuerzo, ahora me veía como un estorbo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaron su compromiso. Las visitas se hicieron más frecuentes y también más tensas. Julieta había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de residencias para adultos mayores. Estoy explorando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía mientras acomodaba todo sobre mi mesa de centro como si estuviéramos en una negociación formal. Pero yo también llevaba tiempo investigando por mi cuenta. Una tarde, cuando salieron a hacer pendientes de la boda, decidí llamar a una amiga de años que trabajaba en bienes raíces. Amelia, necesito que averigües algo para mí, le pedí. Hay una pareja muy interesada en mi departamento y quiero saber cuál es su verdadera situación económica. Lo que descubrí me heló la sangre. Julieta y Emiliano estaban hundidos en deudas. La boda que planeaban costaba más de $50,000. Todo pagado con tarjetas de crédito y préstamos personales. El departamento donde vivían estaba a punto de generarles un desalojo por falta de pago. Los autos de lujo que manejaban estaban financiados con mensualidades que no podían cubrir. Su estilo de vida era una fachada sostenida por deudas asfixiantes. Todo empezó a cuadrar. La prisa por casarse, la insistencia en que yo me mudara, los comentarios constantes sobre mi supuesta fragilidad económica. No era amor lo que unía a esa pareja, era la necesidad desesperada de resolver sus problemas financieros. Y mi departamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como un puñetazo al alma. Mi hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y trabajo, había elegido el camino fácil de la manipulación y la mentira. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso que explotar y no como alguien a quien amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más insistentes. Aurora, no puedes seguir siendo tan egoísta, me dijo Julieta apenas 3 días antes de la ceremonia. Emiliano y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio, lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera venían disfrazadas de preocupación fingida. Era una exigencia directa camuflada como un favor familiar. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero, y el único hombre en quien había confiado plenamente desde la muerte de mi esposo, Roberto. Carlos, necesito que prepares unos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he guardado en secreto durante años. Su voz se volvió seria al instante. Señora Herrera, ¿está segura de que este es el momento adecuado? Me advirtió con la sabiduría de quien había manejado mis asuntos por más de una década. Una vez que esta información salga a la luz, no habrá marcha atrás. Las consecuencias podían ser terribles para los vínculos familiares, pero yo ya había tomado mi decisión. La familia que intenté proteger guardando silencio había optado por traicionarme. Y ahora, sentada dentro de mi coche en el estacionamiento del salón, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, entendí que había llegado el momento de enfrentar la verdad. 25 minutos más. Y Julieta, Emiliano,
Y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Aurora Herrera. 25 minutos más y esos mundos perfectos construidos con mentiras y ambición se vendrían abajo como castillos de arena. La brisa nocturna hacía crujir las hojas de los árboles del estacionamiento, creando sombras que parecían moverse bajo las luces. Había algo casi poético en que, en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de desaparecer para siempre. Habían pasado 20 minutos desde que llamé a Carlos, y cada segundo se sentía interminable. Desde mi coche, podía ver las luces doradas del salón, escuchar la música alegre y las risas que salían por las ventanas abiertas. Resultaba irreal pensar que en unos instantes esa fiesta se transformaría en una pesadilla para sus protagonistas. Cerré los ojos y permití que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses me inundaran. Necesitaba tener presente exactamente por qué había llegado a este punto sin regreso. La peor humillación ocurrió apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Julieta había llamado una reunión familiar importante. Había llegado a mi departamento acompañada no solo de Emiliano, sino también de sus padres, una emboscada perfectamente calculada. «Aurora, queremos hablar contigo sobre tu futuro», comenzó la madre de Julieta, una mujer altiva que me veía como si fuera un estorbo. «Creemos que es momento de que tomes decisiones responsables sobre tu vida», siguió el padre de Julieta, un hombre corpulento que recorría mi departamento con la mirada de quien evalúa una propiedad. «A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino riesgoso. ¿Qué tal si tienes una emergencia médica y nadie se entera en días?» Sus palabras parecían ensayadas, demasiado bien ordenadas para ser espontáneas. Emiliano se mantuvo callado durante toda la conversación, asintiendo de vez en cuando como un muñeco entrenado. Verlo ahí sentado, junto a una familia que me trataba como si fuera un estorbo, era como ver apagarse el sol que yo misma había criado. «Mamá», dijo por fin, con una voz que ya no reconocía. «Tenían razón. Julieta y yo hemos estado platicando, y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más adecuado para tu edad». «Adecuado para mi edad», repetí mientras sentía cómo la rabia empezaba a hervir dentro de mí. «¿Y quién decide qué es adecuado para mí? Tú». La mamá de Julieta intercambió una mirada cómplice con su esposo, como si mis palabras confirmaran algo que ya traían muy conversado. «Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero tienes que pensar en lo que es mejor para Emiliano y Julieta». «Lo que es mejor para ellos», murmuré, empezando a comprender la verdadera dimensión de la conspiración que habían tejido a mis espaldas. «Y supongo que mi departamento les quedaría perfecto para que comiencen su vida de casados, ¿verdad?». El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue la única respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta charla, cada argumento, cada forma de presionarme emocionalmente. Julieta tomó el control en ese momento, usando todo su repertorio de manipulación emocional. «Aurora, no se trata solo del departamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comida preparada. Podrías hacer amistad con personas que entienden lo que estás viviendo». Su sonrisa fingida me revolvió el estómago. «¿Lo que estoy viviendo?», pregunté, simulando no entender. «¿Y qué es exactamente lo que crees que estoy viviendo, Julieta?». Ella miró a Emiliano en busca de apoyo antes de responder. «Pues, soledad, incertidumbre económica, el miedo de no poder cuidarte sola. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes por qué sentir pena por necesitar ayuda». La osadía de esta mujer de 28 años, diciéndome que era normal a mi edad, me dejó sin habla por un segundo. Pero luego vi algo en sus ojos que me heló. La certeza absoluta de que tenía derecho sobre mi vida, mi casa, mis decisiones. Para ella yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que debía apartarse con la menor resistencia posible. «Hemos hecho las cuentas», continuó el padre de Julieta, mientras sacaba una carpeta que claramente habían preparado con anticipación. «El costo de la residencia sería aproximadamente $500 al mes. Con la venta de tu departamento tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años. Y aún sobraría algo para ayudar a Emiliano y Julieta con sus gastos iniciales de matrimonio». Ahí estaba,
La verdad desnuda, cruda y sin maquillaje. No tenía nada que ver con mi bienestar ni con mi seguridad. Todo giraba alrededor del dinero. Lo que buscaban era convertir mi casa en efectivo para sostener el estilo de vida que ya no podían costear. ¿Y si me niego?, pregunté aún sabiendo la respuesta. Aurora, dijo Emiliano con un tono que parecía ensayado. Esperamos no tener que llegar a medidas más drásticas. Pero si tu salud mental llega a deteriorarse al punto de que no puedas tomar decisiones racionales, la amenaza implícita quedó clarísima. Si no aceptaba por las buenas, buscarían la manera legal de declararme incapaz. Habían investigado, habían trazado un plan, habían preparado el terreno para quedarse con todo lo mío por la fuerza, si así hacía falta. El hijo al que yo había criado con tanto cariño estaba sentado allí mismo, permitiendo que desconocidos intimidaran a su propia madre. Aquella noche, después de que se fueron con mi negativa rotunda, lloré por primera vez en años. No de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que aún tenía sobre mi familia. Llamé a Carlos en cuanto pude. «Necesito que investigues algo con urgencia», le dije entre lágrimas. «Quiero saber cuál es la situación financiera real de mi hijo y de su prometido. Todo. Deudas, ingresos, compromisos, absolutamente todo». Los resultados de esa investigación fueron demoledores. Emiliano ganaba $45,000 al año como gerente de ventas, pero tenía más de $80,000 en deudas de tarjetas de crédito. Julieta trabajaba medio tiempo como consultora de imagen, tal vez ganando $4,000 al año, pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Entre los dos debían más de $120,000, sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El departamento que rentaban por $2,000 al mes llevaba 3 meses sin pagarse. Los autos que manejaban estaban financiados con mensualidades que absorbían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta principal estaba hasta el tope, y habían empezado a usar adelantos en efectivo para cubrir otras deudas. Iban en caída libre financiera, y mi departamento era la única salida que veían. Pero había algo más en el informe de Carlos que me destrozó el alma. Durante los últimos 6 meses, Emiliano había estado llamando a bancos y aseguradoras para preguntar por préstamos usando la propiedad de su madre mayor como garantía. También había pedido información sobre cómo obtener poder legal financiero sobre adultos mayores. Mi propio hijo llevaba meses planeando mi despojo sistemático. La información que más me desgarró apareció al final del informe. Según el investigador privado que Carlos había contratado, Julieta les contaba a sus amigas que ella se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y poco atractivo, porque la madre de él tenía propiedades valiosas y ningún heredero que le pudiera competir. Para ella, casarse con Emiliano no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso. Durante semanas pensé en decirles la verdad sobre mi situación económica, creyendo que quizá el impacto los haría replantearse su manera de tratarme. Pero después de leer ese reporte, entendí que no se trataba de dinero ni de una necesidad desesperada, sino de una ambición fría y calculada que había consumido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido un martirio. Cada llamada de Emiliano era una presión nueva para que cambiara de opinión. Cada visita de Julieta venía cargada de comentarios venenosos sobre mi terquedad y mi supuesto egoísmo. Empezaron a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no tenían importancia. La noche anterior a la boda, Emiliano hizo su último intento. «Mom, tomorrow is the most important day of my life. Please don't ruin it by being difficult. Julieta just wants what's best for all of us». Sus palabras fueron la confirmación definitiva de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que al día siguiente se casaría ya no era el niño que yo había criado con tanto cariño y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche mientras esperaba a Carlos, entendí que todo había conducido inevitablemente hasta este punto. No se trataba de venganza ni de crueldad. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus actos, de enseñarles que hay límites que jamás debieron cruzarse. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre.
Con las manos temblorosas, marqué el número de Joaquín, mi vecino del departamento de al lado, un señor de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. Joaquín, it's Aurora. I need to ask you for a very important favor, dije con la voz entrecortada. ¿Podrías ir a mi departamento y traerme la carpeta café del segundo cajón de mi escritorio? Sí, en este momento es urgente. Joaquín había sido como un hermano para mí desde que Roberto falleció y sabía que podía confiar en él sin que me cuestionara nada. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con Joaquín apenas una semana antes. Él había visto desde su balcón cuando Julieta te llegó con un valuador inmobiliario sin avisarme. Aurora, esa muchacha trajo a un señor con un portafolio que estuvo midiendo tu departamento desde afuera. Me lo había dicho con una preocupación que no pudo ocultar. Cuando me vieron, se fueron rápido. No me gusta nada lo que está pasando. Joaquín había sido el primero en notar los cambios discretos en el comportamiento de Emiliano durante los últimos meses. Tu hijo ya no me saluda como antes, había comentado. Antes se quedaba a platicar cuando venía de visita. Ahora entra y sale a toda prisa como si ocultara algo. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Yo había perdido a mi hijo mucho antes de la cachetada de aquella noche. La carpeta que le pedí a Joaquín guardaba documentos que nadie de mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, escrituras de propiedades y constancias de inversión que Roberto y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Papeles que demostraban que la viuda aparentemente pobre, que vivía de una pensión modesta en realidad, era una mujer con los recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, Joaquín apareció en el estacionamiento con la carpeta en las manos. Aurora, ¿qué está pasando? Te ves muy alterada, preguntó mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Emiliano. Le expliqué brevemente lo ocurrido en el salón, y vi cómo su expresión se endureció con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. Joaquín, en unos minutos llegará un hombre que se llama Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí, le pedí. Y Joaquín, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como mi familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Cuando Joaquín regresó al edificio, abrí la carpeta y empecé a revisar documentos que no veía desde hacía meses. El primero era un estado de cuenta que mostraba un saldo de $400,000 en una cuenta de inversión. El segundo era la escritura de un edificio de oficinas en el centro que generaba una renta mensual de $50,000. El tercero era el título de una casa en la playa que había comprado como inversión 10 años atrás. Roberto siempre había sido un genio para las inversiones, comenzando con un pequeño negocio de importaciones hasta convertirlo en un imperio silencioso. Juntas habíamos decidido mantener una vida sencilla para cuidar nuestra privacidad y la seguridad de la familia. La riqueza a la vista atrae líos, decía Roberto. La riqueza que no se presume te da poder. Jamás imaginé que un día tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada papel dentro de esa carpeta era el resultado de años de esfuerzo y decisiones bien pensadas. El trabajo en la florería, donde ayudaba 3 veces por semana, no era por necesidad económica, sino porque me gustaba mantenerme activa y cercana a la gente del barrio. El coche viejo que manejaba no era por falta de recursos, sino porque había aprendido que las extravagancias sin sentido solo generan problemas. Mi departamento, ese que Julieta deseaba con tantas ganas, era en realidad la propiedad de menor valor en todo mi patrimonio. Lo compré no por lo económico, sino por los recuerdos. Fue el lugar donde Roberto y yo pasamos nuestros últimos años juntos, donde soñamos un futuro y donde él murió en mis brazos después de luchar con valentía contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta, algo que cambiaría por completo el destino de Emiliano y Julieta. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo empezó a tener problemas de dinero, yo había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de su tarjeta, que él creía que venían de un bono del trabajo, salían de mi cuenta. El supuesto descuento especial en su renta, que según él había negociado con su casero,
era dinero que yo transfería cada mes. Sin que Emiliano lo supiera, llevaba años sosteniendo su vida desordenada. El departamento lujoso donde vivía, el carro que manejaba, incluso parte de los gastos de la boda que se celebraba en ese mismo instante, habían sido posibles gracias a mi apoyo económico oculto. Yo pensé que lo estaba ayudando a superar un mal momento, sin entender que estaba financiando su transformación en alguien que ya no reconocía. Los estados bancarios mostraban transferencias mensuales que sumaban $4.500, dinero que mantenía a flote el barco hundido de la vida financiera de Emiliano. Dinero que él creía que provenía de bonos laborales o devoluciones de impuestos, cuando en realidad era su madre intentando desesperadamente protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era brutal. Mientras Julieta me humillaba por ser una supuesta carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitir esa boda. Mientras planeaban quitarme mi departamento para resolver sus problemas de dinero, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y volví a mirar hacia el salón de fiestas. Las luces seguían encendidas, la música continuaba sonando y los invitados aún celebraban. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos empezaría el proceso de cortar todos los hilos financieros con los que había protegido a un hijo que decidió traicionarme. Esto no es venganza, me dije. Esto es justicia. Esto es enseñarles que cada acto tiene un costo, que la ambición se paga caro, que la familia no es algo que se intercambia por comodidad económica. Había intentado mantener a Emiliano alejado de la realidad durante demasiado tiempo y esa protección lo había deformado hasta volverlo irreconocible. Los faros de un auto iluminaron el estacionamiento, lanzando una luz blanca que por un instante me cegó. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que cambiarían todo para siempre. Salí de mi auto y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba de la Aurora que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba ser. «Señora Herrera», dijo Carlos al bajar con un legajo bajo el brazo, «¿está totalmente segura de esto? Una vez que entremos, ya no habrá manera de revertir lo que está por suceder». Miré por última vez hacia el salón, donde mi hijo y su nueva esposa seguramente seguían celebrando su victoria sobre la vieja inútil a la que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es momento de que conozcan a la verdadera Aurora Herrera. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y empezó a mostrarme los documentos que había preparado con su eficacia de siempre. «Señora Herrera, aquí tiene la orden de suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha realizado a nombre de Emiliano Herrera», dijo señalando la primera hoja. «También está el aviso de cancelación del contrato de arrendamiento que usted había garantizado de forma confidencial. El arrendador recibirá este documento mañana por la mañana». Tomé los papeles con las manos temblorosas pero firmes. Cada documento era un hilo que había tejido durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. «¿Y el pago del salón?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Cancelado», confirmó Carlos. «El depósito que usted garantizó será retirado esta misma noche. Tendrán hasta mañana para encontrar otra forma de pagar». La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como un balde de agua helada. Durante 3 años, había sido la red silenciosa que mantenía a flote la vida de Emiliano y Julietate. El departamento donde vivían, el coche que él manejaba e incluso la boda que se celebraba en ese mismo instante habían sido posibles gracias a mi apoyo económico oculto. Y ahora, en una sola noche, estaba por retirar para siempre toda esa ayuda. «Carlos, quiero que entiendas algo», le dije, mientras firmaba cada documento con una firmeza que no sentía desde hacía años. «Esto no es crueldad ni venganza. Esta es la única forma de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo, los protegí de las consecuencias de sus actos, y esa protección los convirtió en personas que ya no reconozco». «Lo entiendo perfectamente, señora Herrera», respondió Carlos con un respeto sincero en la voz. «En mis 30 años como asesor financiero, he visto a muchas familias desmoronarse por la avaricia y la ingratitud. Lo que usted está haciendo requiere más valentía de la que la mayoría posee». Sus palabras me dieron la fuerza final para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón, y con cada paso
sentía cómo mi corazón aceleraba. No era nervios lo que tenía. Era una mezcla extraña de tristeza por lo que había perdido y la expectativa de lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi amor propio, mi derecho a ser tratada como un ser humano y no como un recurso para exprimir. La música se detuvo de golpe cuando entramos al salón. 130 pares de ojos se giraron hacia nosotros y pude notar la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Después de todo, llevaba décadas manejando los asuntos financieros de varias familias influyentes de la ciudad. Su presencia en un evento social casi siempre significaba que algo importante estaba por ocurrir. Julieta fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí, Aurora?», gritó desde el centro de la pista donde posaba para las fotos con Emiliano. «¿Ya te habías ido una vez? ¿No fue suficiente drama por una noche?». Su voz llevaba esa arrogancia que tan bien conocía, aunque pude percibir un dejo de nerviosismo que antes no estaba ahí. «Señoras y señores», dijo Carlos con tono claro y profesional, «ofrezco una disculpa por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Emiliano Herrera y la señora Julieta Dawson». El silencio que vino después fue tan profundo que hasta se alcanzaba a oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados sacaron sus celulares al presentir que estaban a punto de presenciar algo fuera de lo común. Emiliano se acercó poco a poco, con el rostro desencajado y los ojos llenos de desconcierto. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no tenía la seguridad con la que me había humillado apenas unos minutos antes. «¿Quién es este hombre? ¿Y por qué habla de asuntos legales?». Noté cómo le temblaban ligeramente las manos mientras acomodaba su corbata, ese tic nervioso que tenía desde niño. «Emiliano», dije con una firmeza que no usaba desde hacía meses. «Este es Carlos Jiménez, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregarte unos documentos que creo te van a aclarar varias cosas». Carlos abrió su carpeta y sacó el primer papel. «Señor Emiliano Herrera, por medio de la presente queda notificado que la garantía financiera que su madre mantenía para el contrato de arrendamiento ha sido cancelada de manera inmediata. Su casero será informado mañana por la mañana y usted contará con 30 días para conseguir un nuevo aval o desalojar la propiedad». El color desapareció del rostro de Emiliano. «¿Garantía financiera?», murmuró, mirándome con unos ojos que empezaban a llenarse de comprensión y de espanto. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Pero podía ver en su expresión que una parte de él ya lo intuía. Durante años había sospechado que su buena racha económica no era del todo natural, solo que nunca quiso preguntar, porque tal vez no le convenía saber la verdad. Además, continuó Carlos sin detenerse, las transferencias mensuales de $500 que su madre enviaba a sus cuentas personales han sido canceladas de manera definitiva. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro del coche y otros gastos que usted creía que provenían de otras fuentes». Julieta soltó un grito que resonó por todo el salón. «Eso es imposible», exclamó mientras corría hacia nosotros, arrastrando su vestido de novia por el piso. «Emiliano no tiene una mamá rica. Mira cómo vive, mira su ropa, su carro. Es una anciana que sobrevive con una pensión miserable». Su desesperación era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar cada vez con más interés. «Por último», dijo Carlos al sacar el último documento, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de permitir que los invitados se retiren esta noche». Sus palabras cayeron en el salón como un estallido, y pude ver a algunos asistentes moverse con inquietud hacia las salidas. La verdad le cayó a Emiliano como un golpe seco. «¿Tú?», murmuró, mirándome con unos ojos que apenas podían asimilar lo que escuchaban. «Todo este tiempo has sido tú. Has estado pagando todo». La voz se le quebró en la última palabra, y por un segundo vi al niño que algún día fue, frágil y desorientado. 3 años, Emiliano, confirmé con una calma extraña después de la tormenta emocional que había soportado. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a salir de una mala racha. 3 años en los que creí que tarde o temprano volverías a ser el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé». Julieta empezó a caminar en círculos,
sujetándose la cabeza con una desesperación creciente. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real», gritó mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y un morbo que no podían evitar. «Eres una mujer mayor sin dinero. Trabajas en una florería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero. Las apariencias engañan, Julieta», dije al fin, sintiendo que décadas de vivir con bajo perfil terminaban en ese instante. Durante años decidí vivir con sencillez porque mi esposo y yo sabíamos que mostrar riqueza atrae problemas. Y resultó que teníamos razón. Lo único es que los problemas vinieron de donde menos imaginamos. La música se había apagado por completo, y lo único que se oía en el salón de fiestas era la respiración agitada de los recién casados y el murmullo creciente de los invitados que empezaban a entender que estaban presenciando algo totalmente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, como si supieran instintivamente que esto se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Emiliano con la voz destrozada, «por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto, la boda, los invitados, todo». Pero vi en sus ojos que por fin empezaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo económico. Había perdido a su madre, a la mujer que lo amó sin condiciones durante 35 años. «La única manera de arreglar esto, Emiliano», respondí, «era no haberlo roto desde el principio». El silencio en el salón se volvió insoportable. 130 invitados contenían la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Julieta se quedó inmóvil por primera vez en toda la noche, con la mirada saltando entre Carlos, los documentos y mi rostro, como si buscara alguna grieta en la realidad que se desmoronaba frente a ella. Emiliano se quedó mirándome con una expresión que jamás voy a borrar de mi memoria, una mezcla extraña de impacto, comprensión tardía y un terror absoluto. «Señora Herrera», dijo Carlos con una voz lo bastante fuerte para que todos la escucharan, «¿desea que continúe con la lectura completa de los detalles financieros?». Su pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Noté a varios invitados acercándose, enganchados por el espectáculo que se estaba desarrollando frente a ellos. «Adelante, Carlos», respondí con una tranquilidad que ni siquiera sabía que tenía. «Creo que todos merecen conocer la verdad completa». Julieta intentó interrumpir soltando un grito desesperado, pero Carlos levantó una mano y siguió con la precisión de un cirujano manejando una operación delicada. Durante los últimos 36 meses, comenzó Carlos revisando sus documentos. La señora Aurora Herrera ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de vida de su hijo, Emiliano Herrera, y de su prometida. Esto incluye $48,000 en pagos de renta, $44,000 en pagos de tarjetas de crédito, $18,000 para el seguro del vehículo y $22,000 en diversos gastos adicionales. Un murmullo generalizado recorrió el salón. Algunos invitados se miraron entre sí con incredulidad. Otros sacaron sus teléfonos para hacer cuentas y comprobar los números. La madre de Julieta, que hasta ese momento se había quedado en su asiento en la mesa principal, se levantó poco a poco, completamente desencajada. Además, continuó Carlos sin detenerse. La señora Herrera garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y la fotografía, por un monto de $53,000. Dinero que, como mencioné antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Julieta por fin logró articular algo, aunque lo que salió fue más un lamento que palabras claras. «Esto es imposible. Es una mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una pobre». Miró a los invitados buscando apoyo, pero solo encontró rostros fascinados y algunos claramente divertidos con su desesperación. «Mi querida Julieta», dije con una calma que contrastaba con su histeria, «acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a las personas por su apariencia. Durante años elegí vivir de manera sencilla porque mi esposo Roberto y yo valorábamos la privacidad más que la ostentación. Al final fue una decisión muy acertada». Emiliano por fin reaccionó y se acercó a mí con pasos inseguros. «Mamá, por favor, tiene que haber una explicación. Debe existir alguna forma de resolver esto. No puedes destrozar mi vida así».
Su voz se quebró en la última palabra, y por un instante sentí una punzada de ese dolor de madre que casi me hace titubear. ¿Dañar tu vida?, repetí mientras notaba cómo la rabia volvía a encenderse dentro de mí. ¿Yo estoy arruinando tu vida? ¿Acaso no fue tu esposa quien me dio una cachetada frente a 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó mirando sin abrir la boca mientras me humillaban? ¿No fuiste tú quien planeó quitarme mi casa? La fuerza de mis palabras recorrió el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando perfectamente la escena que había iniciado todo este desastre. Algunos incluso tenían en sus celulares el video de la bofetada que Julieta me había dado, prueba digital de la crueldad que había detonado esta verdad. Pero eso fue distinto, murmuró Emiliano con una voz que ni él mismo creía. No sabíamos, no entendíamos, pensábamos que de verdad necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban tan tristes que hasta él parecía darse cuenta, y pude ver a varios invitados intercambiando miradas de desaprobación. ¿No sabían?, pregunté elevando por primera vez la voz en toda la noche. ¿No sabían que estaban organizando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa? ¿No sabían que habían traído a un valuador sin que yo lo supiera? ¿No sabían que habían estado buscando maneras legales de declararme incompetente si no cooperaba? Con cada pregunta, el cuerpo de Emiliano se hacía más pequeño. Carlos aprovechó para sacar otro documento de su carpeta. Señor Herrera, debo informarle también que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que antes estaban asignados para que usted los heredara han sido redirigidos a organizaciones dedicadas a proteger a adultos mayores del abuso familiar. El impacto de esa noticia cayó como una explosión silenciosa. Julieta dio un paso hacia atrás, como si alguien la hubiera golpeado. «No puedes hacer eso», chilló. Su máscara de serenidad por fin se desmoronó. «Somos tu familia. Emiliano es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una pelea tonta». «¿Una pelea tonta?», repetí dejando que las palabras permanecieran suspendidas en ese aire cargado de tensión. ¿Así llamas una conspiración familiar para quitarle su hogar a una mujer mayor? ¿Así justificas abofetear a la madre de tu esposo en el día de su propia boda? Mi voz se volvió fría como el hielo y vi a algunos invitados encogerse. El padre de Julieta, que había guardado silencio durante toda la confrontación, por fin se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. «Señora Herrera, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Quizá podríamos hablar de esto en privado, cuando todo se haya calmado un poco». Su tono era el de un hombre que por fin entendía que había apostado por el lado equivocado. «No hay nada que hablar en privado», respondí con firmeza. Todo lo que tenía que decir ya quedó dicho aquí, frente a las mismas personas que fueron testigo de mi humillación. Tú decidiste hacerlo público, así que mi respuesta también será pública. Las cabezas de los invitados se movían de un lado a otro, como si vieran un partido de tenis, atentos a cada palabra. Carlos cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó en todo el salón. «Señora Herrera, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán de inmediato». Se volvió hacia Emiliano y Julieta con una expresión profesional, aunque con un dejo de satisfacción. «Les sugiero que contacten a sus propios asesores legales y financieros cuanto antes». Julieta por fin se derrumbó. Literalmente cayó en la silla más cercana y empezó a llorar con sollozos descontrolados que se escuchaban en todo el salón. «Todo está arruinado», murmuró entre lágrimas. «Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo está destruido». Su vestido de novia, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. «No», dije acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. «Lo que está destruido son las mentiras, la avaricia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que puedes tratar a las personas como cosas y esperar que no haya consecuencias». Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la mirada. «Esto es lo que pasa cuando confundes la bondad con debilidad». Emiliano fue hacia su esposa y puso una mano temblorosa sobre su hombro. «Julieta, tenemos que encontrar la manera de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer». Pero incluso, mientras hablaba, vi en sus ojos que sabía que ya era tarde. «Hay puentes que,
Una vez quemados, no pueden reconstruirse. Sí hay una forma de arreglar esto, Emiliano. Lo dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. Puedes aprender de esto. Puedes crecer a partir de esto. Podrían convertirse en las personas que siempre esperé que fueran antes de que la ambición los corrompiera. Mi voz se suavizó un poco porque, pese a todo, él seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que darse sin mi apoyo económico, sin mi departamento y sin mi herencia. Tendrán que hacerlo por el camino difícil, como lo hace cualquier persona. El salón permaneció en un silencio absoluto, todos conscientes de que estaban presenciando el final definitivo de un lazo familiar. Carlos y yo nos dirigimos a la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados atónitos y una pareja recién casada cuyo mundo perfecto se había desmoronado en menos de 30 minutos. Mientras avanzábamos hacia la puerta, el silencio se rompió con una voz que no esperaba oír. «Wait, Aurora». Era Lucía, la hermana menor de Emiliano, quien había estado sentada en una mesa al fondo durante toda la confrontación. Corrió hacia nosotros con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de auténtico espanto. «Tía Aurora», dijo Lucía con la voz temblorosa, «yo no sabía nada de esto. Te juro que Emiliano nunca me contó lo que planeaban contigo». Lucía siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como maestra y que había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Emiliano se alejara. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría intentado detenerlos. Me detuve y la miré, encontrando en sus ojos la misma sinceridad que siempre reconocí desde que era niña. «Lo sé, Lucía», dije con suavidad, mientras ponía una mano en su mejilla. «Tú siempre has sido distinta. Nunca has visto a las personas como oportunidades ni como recursos para sacarles provecho». Sus lágrimas cayeron con más fuerza mientras asentía, destrozada por las acciones de su hermano. «¿Pero por qué nunca nos hablaste del dinero?», preguntó Lucía con verdadera confusión. «¿Por qué mantuviste todo esto en secreto tantos años?». Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me trató con respeto y cariño genuino. «Porque tu tío Roberto y yo aprendimos hace mucho que el dinero cambia a la gente», expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. «Hemos visto familias romperse por herencias, amistades terminar por préstamos y hijos que ven a sus padres como pensiones ambulantes. Decidimos vivir con sencillez para proteger las relaciones que realmente importaban». Lucía asintió despacio, empezando a comprender la razón detrás de mis decisiones. Pero Emiliano era distinto antes. Cuando éramos niños, él habría defendido a cualquiera que te lastimara. ¿Qué le pasó? Su pregunta llevaba todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. «Lo que le pasó fue Juliétate», respondí con tristeza pero sin rencor. «Lo que le ocurrió fue avaricia disfrazada de cariño, ambición sin principios y yo, en mi afán de protegerlo, quitándole la oportunidad de aprender lecciones esenciales sobre responsabilidad y consecuencias». Mi respuesta retumbó en todo el salón, donde los invitados seguían pendientes de cada palabra. Carlos se había mantenido respetuosamente a un lado durante el intercambio, pero ahora se acercó y murmuró algo en mi oído. «Señora Herrera, el encargado del salón viene para acá. Parece que ya se enteró de la cancelación del pago garantizado». En efecto, pude ver a un hombre corpulento, vestido de traje, caminando hacia nosotros con varios documentos en la mano y el ceño muy serio. «Señora Herrera», dijo el gerente con una voz tensa, «acabo de recibir un aviso de cancelación de pago que es sumamente irregular. El contrato de esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí?». Su presencia añadió una capa más de realidad inmediata a la crisis que yo misma acababa de desatar. «Señor Martínez», respondí, recordando su nombre por las conversaciones que tuvimos cuando organicé en secreto el pago de la boda. «La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que salieron a la luz esta noche». Señalé a Emiliano y Julieta, que seguían en medio del salón como estatuas de desesperación. «Entiendo», dijo Martínez, observando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales por décadas. «¿Y quién se hará responsable del pago ahora? El monto pendiente es de $53,000.
incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y los servicios de fotografía. Su tono era profesional, pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver este problema de inmediato. Emiliano por fin reaccionó, acercándose con pasos vacilantes. Señor Martínez, debe haber un malentendido. Mi mamá, ella no puede cancelar el pago así nada más. Somos familia. Esto se puede arreglar. Su voz llevaba una desesperación que jamás le había escuchado. La desesperación de un hombre que por fin entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Joven, dijo Martínez con la paciencia forzada de un profesional. La garantía financiera fue proporcionada por la señora Herrera de manera personal y privada. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien proporcione una forma alternativa de pago de inmediato o me veré obligado a suspender el evento. Julieta se acercó tambaleándose. Su vestido de novia estaba ya completamente desarreglado y el maquillaje corrido por tantas lágrimas. «No puedes hacer esto», le gritó a Martínez. «Es nuestro día de boda. No puedes arruinar nuestro día de boda por problemas de dinero». Su desesperación era tan evidente que varios invitados empezaron a murmurar incómodos entre ellos. «Señora», respondió Martínez con una firmeza que iba en aumento, «yo no estoy arruinando nada. Solo estoy cumpliendo con las cláusulas del contrato que usted firmó. Si no pueden presentar un pago alternativo de inmediato, tendré que pedir a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios». Su ultimátum cayó sobre el salón como una sentencia final. La realidad de la situación empezó a hacerse presente en la mente de todos. Algunos ya habían tomado sus bolsas y se dirigían discretamente a las salidas. Otros seguían ahí, enganchados al drama como si fueran testigos de un choque del que no podían apartar la vista. «Señora», dijo Emiliano mientras se acercaba a mí con los ojos llenos de lágrimas por primera vez desde que era niño. «Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero hay 130 personas aquí. Hay fotos, hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea». Su voz se quebró en la última palabra, y por un instante vi al niño que alguna vez había sido. «Emiliano», respondí con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. «Yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la avaricia en lugar del amor, cuando preferiste la manipulación antes que la honestidad, cuando decidiste humillarme en público en vez de tratarme con el respeto que merezco como tu madre». Cada palabra era como una estocada, pero eran palabras que tenían que ser dichas. «¿Pero qué vamos a hacer?», preguntó Julieta con una voz desesperada, mirando a los invitados que seguían saliendo del salón. «¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto?». Su pánico era evidente, y pude ver que por fin empezaba a comprender las verdaderas consecuencias de sus actos. «Van a hacer lo que toda persona responsable hace», respondí. «Van a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir con lo que tienen. Van a descubrir lo que significa trabajar duro por lo que desean, en vez de esperar que otros se los den». Mi voz había tomado más fuerza, y sentía como décadas de experiencias y claridad interior salían a través de cada palabra. Carlos se acercó con discreción y murmuró: «Señora Herrera, el trámite legal ha concluido. Todos los documentos han sido entregados y explicados. No hay nada más que podamos hacer aquí». Su mensaje era evidente. Ya era momento de retirarme y dejar que Emiliano y Julieta enfrentaran las consecuencias de sus decisiones sin que mi presencia sirviera de distracción. Lucía se acercó una vez más y me abrazó con fuerza. «Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi cariño, sin importar lo que pase con Emiliano». Sus palabras cayeron como un bálsamo sobre mi corazón lastimado, recordándome que no toda la familia se había dejado contaminar por la ambición. «Y tú siempre tendrás los míos, Lucía», respondí devolviendo el abrazo. «Recuerda esta noche, cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que queremos». Sus lágrimas mojaron mi hombro mientras asentía, comprendiendo por completo la lección que estaba presenciando. Martínez se acercó de nuevo, esta vez con mayor apremio. «Señoras y señores, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche,
y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago. Su paciencia profesional estaba por agotarse, añadiendo más presión a una situación que ya era insostenible. «Tienen mi número», les dije a Emiliano y Julieta por última vez. «Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por mérito propio, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa sincera por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso», agregué mirándolos de frente, «primero tendrán que encontrar la manera de arreglar el desastre que provocaron aquí, solos». Con esas palabras, me di vuelta y caminé hacia la salida, junto con Carlos, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de unas consecuencias bien merecidas. 3 días después de la boda, mi departamento se había convertido en un refugio de paz que no había sentido en años. Joaquín había venido cada mañana con café y pan dulce de la panadería del barrio, asegurándose de que yo estuviera bien después de lo que él llamó la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un alivio para mi espíritu, recordándome que aún tenía una familia elegida que me valoraba por quien realmente soy. El teléfono no había dejado de sonar en esos 3 días. Emiliano había llamado 37 veces, dejando mensajes que pasaron de la furia inicial a súplicas desesperadas. Julieta había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más alterado que el anterior. Sus papás se habían presentado en mi puerta en 2 ocasiones, exigiendo que arreglara el desastre que, según ellos, yo había provocado, pero me mantuve firme con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. Carlos llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, resultaban demoledoras al verlas en conjunto. «Señora Herrera», me dijo mientras tomábamos té en mi balcón, «ya recibí informes de todos lados. Emiliano y Julieta fueron desalojados de su departamento ayer por la mañana. El salón de eventos inició un proceso legal para recuperar los $53,000 que deben. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas por falta de pago». «¿Y dónde están viviendo ahora?», pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. «Con los papás de Julieta», contestó Carlos. «Al parecer, es un departamento de 2 recámaras donde ya viven 3 personas. La situación está tensa, según mis contactos». Su expresión indicaba que tensa era una descripción muy suave de lo que realmente ocurría. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un auto conocido estacionarse frente al edificio. Era Lucía, pero esta vez no venía sola. Con ella estaba Amelia, mi vieja amiga del sector inmobiliario. Y para mi sorpresa, Joaquín bajó del asiento trasero. «Aurora», gritó Lucía desde la banqueta, «tenemos que hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber». Cuando llegaron a mi departamento, sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que de inmediato me puso en alerta. «Tía Aurora», empezó Lucía, «he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda, cosas que creo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en mi sillón con una carpeta entre las manos que se veía tan oficial como la que Carlos había llevado al salón. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté mientras le servía té e intentaba mantenerme tranquila. Amelia carraspeó y habló por primera vez. «Aurora, estos últimos 3 días he estado revisando a fondo la situación financiera de Emiliano y Julieta. Lo que encontré va más allá de todo lo que imaginábamos. Habían estado planeando esto por más de 1 año». Continuó Amelia mientras abría la carpeta y dejaba a la vista unos documentos que me revolvieron el estómago. Encontré pruebas de que Julieta había estado consultando abogados especializados en casos de capacidad mental para adultos mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y quedarse con todas tus propiedades. Joaquín, que hasta ese momento no había dicho ni una palabra, se inclinó hacia adelante con el rostro serio. «Aurora, hay más. Esa noche, después de que saliste del salón, escuché a Julieta hablando por teléfono con alguien. Decía que la vieja había arruinado todo, pero que todavía tenían el plan B. Sus palabras me recorrieron la espalda como un golpe de hielo. «¿Plan B?», repetí sintiendo el estómago hecho nudo entre miedo y rabia. Lucía tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Tía Aurora, le han estado diciendo a todo el mundo que ya está senil,
que lo que pasó en la boda es evidencia de que perdiste contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se abrió ante mí como una herida infectada. No les bastó humillarme en público, ni planear arrebatarme mi casa, ni conspirar contra mí durante meses. Ahora querían usar mi respuesta, completamente justificada frente a su crueldad, como prueba de incapacidad mental. Era una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Pero eso no es todo, añadió Amelia con la voz temblorosa. Descubrí que Julieta ha estado regando chismes en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos, insinuando que deberían reportar cualquier cosa preocupante que noten de ti. La forma tan sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aire. Carlos, que había regresado para la reunión que ya teníamos programada, entró al departamento en ese momento y encontró el ambiente cargado de tensión. Señora Herrera, veo que ya se enteró de algunas de las maniobras recientes. Su expresión estaba más seria que nunca. Tengo noticias adicionales que confirman lo que han descubierto sus amigas. Emiliano presentó ayer una petición preliminar, dijo Carlos mientras sacaba documentos de su propia carpeta. Está solicitando que un juez evalúe su capacidad mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha entregado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas? Pregunté sintiendo cómo la rabia empezaba a desplazar el impacto inicial. ¿Qué tipo de declaraciones? Carlos revisó sus documentos antes de contestar. Declaraciones que describen tu arranque emocional injustificado contra una pareja joven e inocente. Declaraciones que presentan tus decisiones financieras como actos vengativos y destructivos. Declaraciones que insinúan que has perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucía apretó mi mano con más fuerza. Tía Aurora lograron convencer a varios invitados de la boda para firmar esas declaraciones. La mayoría ni siquiera entendió lo que realmente pasó esa noche. Solo vieron a una mujer mayor enfrentándose a los recién casados. Su voz llevaba toda la frustración de quien conoce la verdad, pero se siente incapaz de hacerla valer. Pero también tenemos buenas noticias. Joaquín intervino con una sonrisa que contrastaba por completo con la gravedad del momento. Resulta que hay más gente de tu lado de lo que ellos imaginan. Sacó su celular y me mostró una pantalla que me dejó helada. Joaquín, ¿qué es esto?, pregunté, al ver lo que parecía un video en redes sociales con miles de vistas. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Pues algunos de esos videos se hicieron virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia también se inclinó para ver el teléfono. Aurora, los comentarios en esos videos están mayormente a tu favor. La gente está aplaudiendo tu valentía, tu dignidad en medio de la presión, tu decisión de poner límites. Varios están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió satisfecho. Esta reacción pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están celebrando la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había vuelto, insinuando que quizá la batalla legal no sería tan desigual como yo temía al principio. Pero hay algo más que necesitas saber, dije tomando una decisión que llevaba 3 días considerando. Si Emiliano y Julieta quieren jugar a esto, si pretenden convertirlo en un pleito legal público, entonces van a descubrir exactamente con quién se metieron. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde había estado armando mi propio expediente de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en maltrato hacia adultos mayores. He estado registrando absolutamente todo: las visitas intimidantes, las amenazas disfrazadas, el plan para quitarme mi patrimonio, incluso la bofetada que Julieta me dio. Saqué las fotografías de mi mejilla inflamada, tomadas justo después de la boda, junto con el informe médico que comprobaba la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Tendrán guerra,
Pero será una guerra peleada bajo mis condiciones, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa que hasta a mí misma me sorprendió. He decidido hacer algo que debí haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa en público. Voy a mostrarle al país lo que realmente ocurre cuando la avaricia se disfraza de cariño familiar. La habitación se llenó de una energía distinta, la energía de quienes saben que la justicia está de su parte y que cuentan con las herramientas para hacerla valer. 6 meses después de aquella noche que partió mi vida en un antes y un después, me encontré sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando a que comenzara la entrevista donde narraría mi historia completa ante todo el país. El programa Historias de toda una vida había contactado a Carlos después de que los videos de la boda acumularon más de 2 millones de reproducciones en redes sociales. Mi caso se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar hacia personas mayores. La periodista Karina Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus apuntes mientras los técnicos ajustaban por última vez las luces. «Señora Herrera», me dijo con una sonrisa cálida, «quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de televidentes que han vivido situaciones similares. Durante esos 6 meses, muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Emiliano y Julieta intentaron armar en mi contra se vino abajo de forma estrepitosa, cuando Carlos presentó pruebas de su complot para declararme incompetente. No solo perdieron, sino que fueron multados por litigio frívolo y obligados a cubrir mis honorarios legales, que sumaron $45,000. La bancarrota que vino después fue rápida y demoledora. Emiliano perdió su empleo cuando su empresa se enteró del escándalo público. Julieta intentó abrir un negocio de consultoría de imagen, pero los videos virales habían destruido por completo su reputación profesional. Vivían ahora en un departamento de una sola recámara en las afueras de la ciudad, con trabajos de medio tiempo y batallando para ponerse al día con las deudas que habían acumulado. «Estamos al aire en 5 minutos», avisó el director del programa. Miré las cámaras que en unos instantes transmitirían mi historia a millones de hogares y sentí una mezcla rara de nervios y firmeza. A mi lado estaba Carlos, quien había aceptado acompañarme para explicar la parte legal del caso. En el público se encontraban Joaquín, Lucía y Amelia, mis apoyos más grandes durante estos meses tan duros. Lo que más me había dolido en estos 6 meses era el silencio total de Emiliano. Después de perder el caso, no hizo el menor intento por buscarme. No hubo llamadas pidiendo perdón, ni cartas justificando su conducta, ni una sola señal de que reconociera lo que había hecho. Era como si hubiera decidido que odiarme era más sencillo que enfrentar la realidad. Julieta, en cambio, sí intentó contactarme varias veces. Sus mensajes pasaron de amenazas legales a súplicas desesperadas pidiendo dinero. El último, recibido apenas 2 semanas antes, decía: «Aurora, sé que cometimos errores, pero somos familia. Emiliano está enfermo del estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza». La noticia del embarazo fue como un golpe directo al corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar donde se respiraría resentimiento hacia mí. Sin embargo, ya había aprendido la lección más dura de mi vida. No podía salvar a quienes no querían ser salvados. Intentarlo solo alimentaba su conducta destructiva. «La señora Herrera inicia en 30 segundos», me avisó Catalina. Respiré hondo y pensé en toda esa gente que me había escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de abuso familiar, adultos mayores cuyos hijos les habían arrebatado el control de sus finanzas, padres manipulados emocionalmente por hijos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no daban dinero. Estamos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió y Catalina comenzó con una introducción que tenía perfectamente ensayada. «Buenas noches y bienvenidos a Historias de una vida. Soy Catalina Díaz y esta noche nos acompaña Aurora Herrera, una mujer de 68 años cuya historia ha conmovido al país y ha puesto el tema del abuso familiar contra los adultos mayores en el centro de un debate nacional». Catalina continuó hablando mientras volteaba hacia mí. «Señora Herrera, han pasado 6 meses desde lo ocurrido en la boda de su hijo. ¿Cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tanta gente?»
Su pregunta fue directa pero con un toque de sensibilidad, dándome espacio para responder a mi ritmo. Me siento agradecida, contesté, notando cómo mi voz recuperaba firmeza al hablar. Agradecida de que algo tan doloroso como perder la relación con mi hijo haya servido para apoyar a otras personas que viven situaciones parecidas. Durante meses me sentí sola y confundida, pensando si la equivocada era yo. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que muchos aceptarían. Catalina asintió y revisó sus apuntes. Cuéntenos sobre los años previos a aquella noche, cuando empezó a notar que algo no iba bien en la relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que esperaba, la oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se va formando poco a poco, casi sin que te des cuenta. Empezó con detalles mínimos. Expliqué, recordando esas señales tempranas que ignoré por cariño, comentarios sobre mi edad, insinuaciones de que ya no podía valerme sola, presiones sutiles, para que tomara decisiones que en realidad los beneficiaban a ellos. El abuso familiar casi nunca inicia con golpes o gritos. Comienza desgastando tu confianza, haciéndote dudar de tu propia percepción. Carlos se inclinó hacia adelante para aportar el contexto legal. Lo que Aurora describe es un patrón típico que vemos en casos de abuso hacia adultos mayores. Los agresores, especialmente cuando son familiares, emplean manipulación psicológica antes de pasar a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación?, preguntó Catalina. ¿Cuándo decidió dar a conocer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta inevitable, la que exigía explicar la decisión más dura de mi vida. La bofetada, respondí sin rodeos. Cuando Julieta me golpeó en medio del salón, frente a 130 personas, por negarme a entregar las llaves de mi departamento, entendí que había cruzado un límite que ya no podía pasar por alto. En ese instante comprendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos. Se trataba de protegerme a mí de seguir siendo maltratada. La entrevista siguió durante 45 minutos y abordó cada parte de mi historia. Hablé de mi decisión de vivir con sencillez para proteger mi privacidad, de los años en que ofrecí apoyo económico en secreto, de la conspiración para declararme incompetente y del proceso legal que vino después. Cada respuesta estaba pensada no solo para compartir lo que había vivido, sino también para orientar a otros sobre las señales de alerta y los recursos disponibles. Señora Herrera, dijo Catalina casi al final del programa, ¿tiene algún mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que me generaba miedo y alivio al mismo tiempo. Miré directo a la cámara, sabiendo que existía la posibilidad de que Emiliano estuviera mirando. Emiliano, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te quiero. Siempre te voy a querer porque eres mi hijo. Pero querer a alguien no significa permitir que te maltrate. Querer a alguien no significa entregar tu dignidad para hacerle la vida cómoda. Querer a alguien no significa convertirte en víctima de su ambición. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti. Continué mientras sentía que las lágrimas comenzaban a asomarse, pero solo si puedes cruzarlas, como el hombre honorable que intenté formar. Solo si puedes verme a los ojos y asumir toda la responsabilidad de tus actos. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye con cariño y respeto, no con oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que ven esto y reconocen su propia historia en la mía, añadí dirigiéndome al público. Quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad sin importar su edad. Tienen derecho a decidir sobre su dinero, su casa y su vida. Tienen derecho a poner límites a los familiares que los tratan mal y tienen derecho a pedir ayuda cuando esos límites se rompen. Cuando apagaron las cámaras, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catalina me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esa fue una de las entrevistas más impactantes que he hecho. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, consciente de que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras regresaba a mi departamento con Joaquín, Lucía y Amelia, sentí una paz que no había sentido en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad y había usado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que pasara con Emiliano en el futuro, sabía que había hecho lo correcto. Aurora,
dijo Lucía, desde el asiento trasero. Estoy tan orgullosa de ti. Convertiste la peor experiencia de tu vida en algo que va a proteger a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón cuando llegamos a casa. El departamento que Julieta había deseado tanto ahora, por fin volvía a sentirse como un verdadero hogar. No porque hubiera ganado un proceso legal, sino porque aprendí a valorarme lo suficiente para exigir el respeto que merecía. Descubrí que a veces la única forma de salvar una relación es estar dispuesta a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, entendí que había dado el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es tarde para defenderte, que jamás eres demasiado mayor para exigir dignidad, y que el amor auténtico a veces implica tomar decisiones dolorosas. Mi historia había llegado a su fin, pero mi vida apenas comenzaba de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche que partió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y pensar en las humillaciones silenciosas que creí que debía soportar por amor de madre. Qué distinto se ve el mundo cuando al fin encuentras el valor para ponerle precio a tu dignidad. La mañana empezó, como todas desde hace 18 meses, con una llamada de Carmen, la coordinadora de la Fundación Aurora Herrera para la protección de personas mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Aurora, tenemos 23 casos nuevos esta semana. Carmen me informó con esa mezcla de tristeza y firmeza que tenemos quienes trabajamos en este ámbito. Todos con patrones similares. Hijos adultos presionando a sus padres mayores por bienes o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como ver un reflejo de mi propio pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años, cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. Antier fue un hombre de 69 años, cuyos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas $50,000, no volverás a ver a tus nietos. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en el propósito más profundo de mi vida. La Fundación ha ayudado a más de 400 adultos mayores a recuperar el control de sus finanzas, sus propiedades y sobre todo su autoestima. Contamos con abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que ojalá hubiera tenido cuando me sentía tan sola y desorientada. Joaquín sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de la Fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que comenzó a dar charlas sobre cómo detectar la manipulación familiar. Aurora, me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos. Jamás imaginé que en mis años de madurez terminaría convirtiéndome en una especie de detective para familias hechas pedazos. Pero ha sido la mejor aventura de mi vida. Lucía se mudó al departamento de al lado hace un año. Después de divorciarse de un matrimonio que apenas duró 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la Fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su vida como maestra tradicional. Y Aurora, me repite seguido, tú me enseñaste que a veces la familia de verdad no viene de la sangre, sino de quienes eligen respetarte sin condiciones. El impacto de mi historia pública trajo consecuencias que jamás había previsto. El libro que escribí con la ayuda de una periodista de investigación se convirtió en un éxito nacional. Cuando el amor duele, una mujer mayor se defiende, ha vendido más de 200,000 ejemplares y todas las regalías van directo a la Fundación. Las cartas que recibo de los lectores son pruebas vivas de que mi experiencia tocó miles de hogares donde el silencio había sido lo normal. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la Fundación. Su experiencia manejando los aspectos legales de mi enfrentamiento con Emiliano se ha vuelto un recurso invaluable para ayudar a otros en situaciones parecidas. Señora Herrera, me dijo en nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de $3 millones en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido de manera ilegal. La pregunta que todos me hacen, la que aparece en cada entrevista y en cada conversación profunda, es si extraño a Emiliano. La respuesta es complicada y duele. Extraño al niño que fue,
al joven que de vez en cuando mostraba destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que creí tener, pero no echo de menos los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta total de respeto. Emiliano intentó contactarme exactamente 3 veces en estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista en televisión, cuando al parecer algunos compañeros de trabajo vieron el programa y empezaron a tratarlo distinto. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Oliver, hace 14 meses. La tercera ocurrió hace 3 meses cuando Julieta lo dejó, llevándose al bebé y la mitad de sus pocas pertenencias. Cada vez que llamó fue para pedirme ayuda económica, nunca para ofrecer una disculpa sincera ni reconocer el daño que me causó. Su manera de pensar sigue siendo la misma. Ve sus problemas como injusticias externas y no como consecuencias de sus propias decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando dijo: «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Respondí con una claridad que hasta a mí me sorprendió. «Emiliano, mi dignidad vale exactamente lo mismo que mi nieto, y ojalá algún día él aprenda esa lección mejor que tú». Era la primera vez que le colgaba el teléfono a mi hijo, y al mismo tiempo sentí una libertad inesperada. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía me hace llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Julieta se fue, se llevó todas las fotos familiares, incluidas las pocas que yo tenía de él. Creé un fideicomiso para sus estudios universitarios, administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, sin importar cómo sea nuestra relación para entonces. Quizá, me dice Amelia en nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor, buscará sus propias respuestas sobre lo que pasó en su familia. Tal vez tenga el valor de conocer a su abuela por sí mismo. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, sobre todo porque ella también tuvo que poner límites duros a familiares tóxicos hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto han mejorado mi salud física y mental. En los últimos años, con Emiliano y Julieta, había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en alerta permanente. Mi doctora dice que mis estudios actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Aurora, la doctora Hernández, me dijo en mi último chequeo: «Es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos las fuentes de estrés tóxico. Su presión es perfecta, su sueño es reparador. Incluso su postura ha mejorado. Y tiene razón. Camino más erguida. Mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes». La florería donde trabajaba cerró hace 1 año, pero encontré una nueva pasión en el huerto comunitario que ayudé a formar en el edificio. Enseño a otros adultos mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que valoran la sabiduría acumulada en lugar de verla como algo pasado. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la fundación, 2 días visitando los hogares de adultos mayores que necesitan apoyo emocional, y los fines de semana los dedico a escribir mi segundo libro. Este se enfocará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar basadas en los casos que hemos atendido. El departamento que antes fue motivo de codicia, ahora es un espacio de tranquilidad y creatividad. Convertí el antiguo cuarto de Emiliano en un pequeño despacho donde recibo a personas que buscan orientación. Las paredes están cubiertas de cartas de agradecimiento, fotografías de familias que hemos logrado reconciliar de manera sana y reconocimientos de las universidades donde he dado charlas. Una de las cosas más gratificantes de esta etapa ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que atraviesan situaciones parecidas. Margaret, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendiera su coche sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto suya sonriendo dentro de su auto nuevo, que compró con sus propios ahorros tras recuperar el dinero por la vía legal. Aurora me escribió en su carta: «Tú me enseñaste que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es tarde para defenderte a ti misma». Sus palabras me recordaron por qué todo este dolor valió la pena. Al mirar hacia atrás estos 2 años,
entiendo que mi historia no tiene el típico final feliz donde toda la familia se perdona y vivimos contentos para siempre. Pero tiene algo mejor. Tiene autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que va más allá de mi propio sufrimiento. He comprendido que a veces la mayor muestra de amor propio es alejarse de quienes insisten en lastimarte. Si pudiera mandar un mensaje al pasado, a la Aurora que entró a aquel salón de bodas hace 2 años, le diría que tenga valor. Lo que está por venir dolerá. Pero al otro lado, la espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginó posible. La espera la paz. Esa paz que nace al saber que nunca más permitirás que alguien te trate como si fueras desechable. Esta noche, mientras termino de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con esperanza renovada. Mañana tengo una reunión con senadores para hablar sobre nuevas leyes que protejan mejor a los adultos mayores del abuso familiar. La próxima semana inauguraré el 3er centro regional de la Fundación. El mes siguiente comenzaré una serie documental sobre este tema que se transmitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 es más rica, más profunda y más auténtica que cuando tenía 68. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la verdadera familia se elige tanto como se hereda. Y he comprobado que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice aquella noche, mi respuesta siempre es la misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó esta historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Muchísimas gracias por tu cariño. Espero con ilusión tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con cariño y respeto.